Vamos a hablar de revolución de la sexualidad. Ajá. Vamos a hablar sobre los mitos actuales. ¿Cuántos son? ¿Cuáles son? Para eso estamos con una especialista, ¿no? Con la doctora Beatriz Literat, matrícula nacional 50.294, es médica, ginecóloga y sexóloga. Beatriz, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a Duplex, aquí en el U2. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos. Muy bien, Beatriz. Qué bueno, qué buen tema. Porque ha modificado la vida de la gente, o sea, ha modificado y han cambiado, me parece, algunos puntos de vista. No es lo mismo lo que sentíamos nosotros, yo que tengo más de 50, cuando éramos más jóvenes y adolescentes y ¿por qué no ahora también con lo que era en otra época, o me da esa sensación a mí? No, claro que ha cambiado. Bueno, les cuento para, digamos, poner en un encuadre Sí. a lo que vamos a conversar. Yo trabajo en dos instituciones. Una es el Instituto Alitus, Uh-huh. que es un instituto que se dedica específicamente a lograr el embarazo, a problemas de fertilidad de las mujeres y, por supuesto, después a que las mujeres y las parejas tengan sus bebés, ¿no es Uh-huh. cierto? Y la sexualidad también es muy importante en ese encuadre, Claro. en el tema de tanto del obtener un embarazo espontáneamente como hacer un tratamiento de fertilidad y pasar por la situación de tratamiento manteniendo una sexualidad lo más intacta posible, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, yendo a la pregunta que me habías hecho, digamos que la sexualidad está muy influenciada por la cultura. Tanto es así que no es la igual el enfoque sobre la sexualidad que tenemos los que vivimos en Argentina o en países occidentales que los que puedan tener personas que viven en países orientales. Uh-huh. Bueno, eso lo sabemos por las noticias, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces la cultura también es hija del tiempo, o sea, el tiempo y la globalización han ido que las culturas de a poco se vayan influenciando unas a otras. Entonces ya no existen más, así como se ha influenciado la vestimenta, la comida, hoy existe como una especie de interrelación entre las costumbres, las tradiciones y las culturas entre los países. Por lo tanto, todo eso también ha influido en la sexualidad y en los mitos, Uh-huh. que es un poco el tema de la nota que yo había escrito. Exactamente. Y bueno, y hablando de mitos, ¿qué es lo que, o las preguntas, o qué es lo que surge Uh-huh. de toda este tema tan extenso que usted escribió? Bueno, una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo cuando atiendo el consultorio, porque bueno, yo atiendo tanto a parejas que buscan fertilidad como a parejas que no buscan fertilidad, a padres que quieren orientación para sus hijos, a parejas recién casadas o a personas individuales, ¿no es cierto? Haciendo una relación entre lo que vos decías, por la edad que te tocó vivir y la época y la mía también, que soy mayor todavía que vos, Uh-huh. hubo una época en que la virginidad era un valor. Claro. O sea, las mujeres se casaban vírgenes y eso era todo un valor. Y eso dio también lugar a cosas, digamos, feas, como las leyes que había en la Edad Media sobre que se apropiaban de la virginidad de la novia antes que el novio, el señor feudal Uh-huh. o el rey o el quien fuera. Hoy día, ser virgen da vergüenza. Sí. Sí, O sí. sea, se ha dado una vuelta de 360 grados a la situación y hoy día una chica que tiene 22, 23 años y no ha tenido un debut sexual porque a lo mejor pensaba que estaba esperando al adecuado, a la persona con la que iniciar un vínculo, como la sexualidad se ha vuelto como mucho más libre, mucho más sin compromisos, que una chica llegue a un muchacho que le gusta, viene a consultar cómo hago para decirle que nunca tuve experiencias. Y se pone muy nerviosa y le da mucha vergüenza, me van a decir que soy rara, que tengo algún defecto, que tengo algún problema de salud. O sea, esa vuelta tan importante hacia lo que significaba la sexualidad y la virginidad y lo que significa ahora es uno de los grandes mitos Uh-huh. que andan dando vuelta por ahí. Se me abren tantos frentes escuchando todo esto porque soy de la época donde también se valoraba y no sé si causaba, era como un bien
preciado, ¿no? Ser virgen, no teníamos todavía esa idea de que había que llegar virgen al matrimonio, o cuántas veces venían, la frase que se me ocurre, que la había escuchado inclusive hasta de mi madre y demás, eso de la prueba de amor y todo ese tipo de cosas, que no podía evitar la efervescencia que había entre dos jóvenes que estaban intimando y que en algún momento era como inevitable, ¿no? Y también permitía no disfrutarlo, porque había temor. Claro, claro, por supuesto. Y eso está muy relacionado con el siguiente mito, que es que la consumación de la relación amorosa y el deseo por el otro no están ahora vinculados con el enamoramiento. No, claro. O sea, antes uno, digamos, se enamoraba y los padres decían eso de la prueba de amor, sí. Ojo, que a lo mejor se enamoran y después se desenamoran y perdiste ese bien preciado que vos le llamaste recién. Sí. Hoy día la sexualidad es una función que no está directamente relacionada con el enamoramiento, ni siquiera con el amor. O sea, es como ir a tomar un helado a la heladería. Claro. O sea, tengo ganas y ya está. Y no está mal visto en ningún estamento social. Claro, porque además lo dicen abiertamente, o esa cosa de que las mujeres avanzan, ¿no? Creo que lo nombramos, o lo nombraste al principio de la charla, o de uno de los primeros mitos, que las chicas avancen y que vengan y le digan a alguien abiertamente, mira, vos me gustás, y está todo bien, ¿no? Claro. Claro, sí, y es gustar, no es ni estoy enamorada, ni me quiero comprometer con vos, ni te amo, ni nada de eso, simplemente una sensación de que me gusta esa comida, me gusta esa película y me gusta tener relaciones sexuales. Está bien. Bueno, el siguiente mito, que sí es interesante porque este es un mito que a pesar de ser actual, es muy antiguo. Y es que el placer del vínculo íntimo tiene que ver con determinadas partes del cuerpo, especialmente la zona genital o reproductiva. Ajá. Y actualmente en medicina sexual hablamos mucho de neurobiología y hacemos mucha educación sexual en las consultas, tanto a jóvenes como a personas mayores, que vienen con ideas, digamos, de antes que no se conocía, claro. Lo que se conoce ahora sobre la neurociencia. Entonces le decimos, en realidad el cuerpo está preparado para hacer lo que el cerebro le ordena. O sea, el principal órgano sexual es el cerebro. Claro, y dentro totalmente. del cerebro existen zonas específicamente que tienen que ver con las reacciones neurológicas y neurohormonales que sueltan la cascada de eventos que tienen que ver con la circulación sanguínea, la respiración, el movimiento muscular, etcétera, etcétera, que se llama respuesta sexual humana. Claro. Entonces, a veces no es tocar una determinada parte del cuerpo considerada erógena lo que desencadena, y a veces incluso eso produce rechazo. Entonces, se trata de que la gente comience a aprender que todo el cuerpo es sexual. Hay incluso pruebas, hay estudios de laboratorio hechos con personas a las que han hecho resonancias magnéticas y observaron que en la corteza cerebral existe una conexión nerviosa con diferentes partes del cuerpo que uno se sorprendería. Y entonces realmente se descubre que estimulando a través de los sentidos, la vista, el gusto, el tacto, el olfato, esas zonas de la corteza cerebral, ahí recién se produce la cascada de eventos eróticos que van a concluir con la relación sexual. Muy bien, y además es como tomar al otro como un todo también, ¿no? Así es. Sí, porque cada uno primero que va a despertar algo diferente en el otro, y no necesariamente es algo que por ahí se charla o con amigos o en alguna reunión, es un tema, el tema de la sexualidad está presente todo el tiempo, y todos jugamos y coqueteamos con eso, está presente el día a día, pero tiene que ver también con eso que uno puede leer a través de los años o darse cuenta, o cuando te dicen a mí primero me tenés que hacer la cabeza, ¿no? O hacerme pensar un poco más. Mismo.
Claro. Eso mismo, la cabeza, porque el cerebro es el disco rígido de la computadora y envía señales neurológicas que son como cables electromagnéticos que envían sus impulsos neurológicos y hormonales al resto del cuerpo. Si yo muevo el dedo del pie izquierdo es porque mi cerebro le ordenó, no porque mi dedo tiene la capacidad de moverse solo. Tal cual, bueno, tal cual. El otro gran mito es lo que hoy día nos llamamos nosotros la sexualidad deconstruida versus lo que antes era una sexualidad protocolar. La sexualidad protocolar era la famosa secuencia que crearon los primeros sexólogos que investigaron sobre sexualidad, Masters y Johnson, Kinsey y Helen Kaplan. El deseo primero, después la excitación sexual, después el clímax u orgasmo y después la parte de relajación. Bueno, hoy día sabemos que la gente puede manejar esas fases a piacere. O sea, no hay dos personas que tengan la obligación o el deseo o el gusto por hacer esa secuencia. De hecho, mucha gente comienza con la segunda fase, que es la excitación sexual, y después recién viene el deseo. Ajá, claro. A veces hay una relación completa, placentera, sin que haya clímax, o sea, sin que haya orgasmo. Exactamente. Bueno, y por eso le llamamos de sexualidad deconstruida. Y el otro famoso mito del orgasmo simultáneo, donde si no ambas personas participaban, subían la escalera, llamémosle así, al mismo tiempo y en el mismo ritmo, se sentían frustradas y que uno de ellos había fallado, cosa que es absolutamente ridícula porque los sistemas nerviosos de las personas tienen sus diferentes tiempos y sus diferentes ciclos, y lo importante hoy día disfunción sexual llamamos cuando no hay una sexualidad armoniosa y que consideremos, porque no quiero decir la palabra normal, porque es normal en tanto y en cuanto cada persona que la siente lo considere satisfecha. O sea, claro. Si yo, a mí me gusta comer medio plato y a vos te gusta comer un plato entero, ni vos ni yo somos anormales. Exacto. Es simplemente que tenemos diferentes tipos de gusto por la comida. No es seguir un patrón, gusta, claro. No todos tienen el mismo patrón, claro. Exacto, a mí me gusta más sal, a vos te gusta menos sal. Sí. Lo mismo pasa con las disfunciones sexuales. Ya no se define por el rendimiento. Por ejemplo, la persona que no tiene una erección que dura tanto tiempo, si eyacula menos de tantos minutos o antes de tantos minutos, eso ya no existe más. Ahora estamos hablando de el placer que le produce a la persona, exactamente, a la mujer y al varón. Exactamente, que puede ser diferente. Igualmente, lo que está más abierto es de que se ha tomado, y me parece muy bien, o por ahí las generaciones más jóvenes, esta cosa de experimentar con personas del mismo sexo, sea cual fuere, y saber con quién se sienten, como redefinir su sexualidad también, ¿no? Y a muchas personas les pasa eso, y hay muchas personas que, tienen, como un compromiso con mandatos. Claro. Y con una cultura, como digo. La cultura permea absolutamente todas las conductas humanas en todas las situaciones de la vida. Uh-huh. Y nosotros, cuando nos reunimos en congresos y en jornadas, hemos llegado a decir con un poco de humor, ¿no? Pero que no está falto de certidumbre, que lo que llamábamos antes pacientes, uh-huh. Existen, por supuesto, pacientes. La disfunción sexual existe y existen tratamientos muy modernos y muy novedosos, como el brain spotting o el MDR, o sea, son tratamientos neurológicos de avanzada, además de los medicamentos que se dan y las hormonas que a veces se utilizan. Uh-huh. Pero lo más importante es que hay problemas sexuales que no son patologías, que son creencias, por eso le llamamos a los pacientes padecientes sociales que presentan síntomas sexuales. Qué interesante, sí.
Totalmente. este tema de las chicas, por ejemplo, de la virginidad, o que venga una piba y esté tremendamente angustiada porque tiene que decirle, no es una chica enferma, es una chica padeciente Exacto. de una creencia social. Totalmente, de la mirada del otro, de cómo va a estar, ¿no? De cómo se va a sentir. Me parece que también dentro de los, no sé si está dentro de los mitos que habías escrito, pero uno de ellos tiene que ver con la autosatisfacción, que antes se veía o que no se hablaba abiertamente de eso y que es la forma de conocer el cuerpo de cada uno también, o la reacción. Así es, hoy sabemos y bueno, en realidad los manuales de pediatría lo dijeron siempre, lo que pasa es que había muchas cosas que culturalmente no estaban permitidos Claro. Difundirlas, y ahora con las redes sociales e incluso después de la pandemia, que hubo un cambio muy grande con respecto a cómo se ve la autosatisfacción sexual. Uh-huh. Y la creación yo le llamo los estimuladores neurosensoriales, otras personas le llaman juguetes sexuales. Yo le llamo estimuladores neurosensoriales porque los utilizamos para trastornos de la excitación sexual y del orgasmo en las mujeres, y para algunos otros problemas en varones. Y que en realidad son para eso, estimulan los nervios de diferentes maneras. Pero con respecto a eso que vos decías, sí, es totalmente cierto que muchas de estas cuestiones de autosatisfacción o de autoconocimiento incluso se suelen dar en los tratamientos como un paso previo a quitar fobias, fobia al contacto, fobia a realizar exámenes ginecológicos. Ajá. Por ejemplo, hay pacientes que le tienen mucho miedo a las primeras relaciones sexuales. Entonces, el conocerse a sí mismo, el explorarse uno mismo, hace que uno se empodere, sobre todo las mujeres, que se empoderen, que adquieran capacidad de dominio y de control sobre su propio cuerpo, y que no estén en una posición pasiva esperando que un otro o una otra sepa más que ellos. Claro. Y hagan con ese cuerpo cosas que pueden ser placenteras y que puede llegar un momento que no sean placenteras. Me parece, uno de los mitos. Ya tengo las noticias encima, pero me parece la charla tan atrapante, tan maravillosa, pero me parece que quedó uno, ¿puede ser? Nos quedó el tema de las zonas erógenas. Claro. Sí, un poco lo mezclé en una de estas cosas. Sí, las zonas erógenas, todo el cuerpo es erógeno. El cerebro tiene la capacidad de enviar cables eléctricos, que son los nervios, y mensajes neuronales y neuroquímicos a todo el cuerpo. Por lo tanto, todas las zonas del cuerpo pueden convertirse en zonas erógenas. Beatriz, la verdad que me encantó la charla, me gusta la mirada médica, y que se pueda hablar a toda hora y en todo momento, y más en esta época, de este tipo de temas que nos hace tan bien a todos, porque todos somos seres sexuales, y obviamente nos viene bien a todos, a los más grandes, a los más chicos, y entender un poco de dónde parte y cómo se está viviendo la sexualidad hoy en día. Así que te agradezco muchísimo este contacto. Y yo les agradezco a ustedes también, porque me encanta difundir estas cosas que me parecen importantes. Muy bien, gracias, y felicidades. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta ahí la palabra de la doctora Beatriz Literat, matrícula nacional 50.294, es médica, ginecóloga y sexóloga, hablando sobre los 5 mitos actuales sexuales.